La ciudad más misteriosa de México. Mujeres viudas despertaron embarazadas durante la luna de sangre. La noche del 15 de septiembre de 1850 quedó grabada en la memoria colectiva de San Miguel de Aguayo como la noche en que el cielo se tiñó de rojo sangre y las leyes de la naturaleza parecieron suspenderse. Esta ciudad minera del norte de Coahuila, enclavada entre montañas áridas y valles polvorientos, experimentó un fenómeno que desafiaría la razón y transformaría para siempre a sus habitantes. Lo que comenzó como un eclipse lunar se convertiría en la primera señal de algo que ningún médico, sacerdote o autoridad podría explicar jamás. San Miguel de Aguayo era en 1850 una comunidad de poco más de 1,200 almas, donde las casas de adobe se apretaban unas contra otras en calles empedradas, que se volvían lodazales durante las escasas lluvias. La plaza principal, dominada por la iglesia de San Miguel Arcángel, con sus muros encalados y su campanario de piedra volcánica, era el corazón palpitante de una sociedad profundamente católica y tradicional. Las minas de plata en las colinas circundantes habían traído prosperidad moderada, pero también habían cobrado su precio en vidas, dejando a docenas de mujeres viudas que luchaban por sobrevivir en una sociedad que les ofrecía pocas opciones. Antes de continuar con esta historia que te helará la sangre, te invito a suscribirte al canal y dejar en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote historias como esta, historias que el tiempo intentó sepultar, pero que merecen ser contadas. La luna de sangre apareció sin previo aviso. Aunque algunos ancianos recordaban haber visto eclipses en su juventud, ninguno había presenciado jamás algo así. El disco lunar, en lugar de oscurecerse gradualmente durante el eclipse, adquirió un tono carmesí intenso, como si el cielo derramara sangre sobre la tierra. Las estrellas parecían titilar con una luz enfermiza, y el aire mismo se volvió denso, cargado de electricidad estática que hacía que el cabello se erizara y que los perros aullaran lastimeros en los patios. Doña Teresa Aguirre, viuda de don Sebastián Aguirre, fallecido en un derrumbe minero 3 años atrás, observaba el fenómeno desde el pequeño patio de su casa en la calle del Comercio. A sus 42 años, había criado sola a sus 3 hijos mayores y ahora cuidaba de su madre anciana. Esa noche sintió un escalofrío que no provenía del frío de septiembre, sino de algo más profundo, más visceral. «Es un presagio», murmuró mientras se santiguaba repetidamente, sintiendo cómo sus manos temblaban sin control. En la casa contigua, separada apenas por un muro de adobe, Guadalupe Montes, viuda de apenas 26 años, acunaba a su hijo de 2 años que lloraba inconsolable. Su esposo, Tomás, había muerto 6 meses atrás de una fiebre que los médicos no supieron identificar, dejándola sin más recursos que la costura y la caridad de algunos vecinos. Guadalupe observaba la luna roja con una mezcla de fascinación y terror, mientras su hijo se aferraba a su cuello con una fuerza inusitada para su corta edad. Las ventanas de las casas vecinas se iluminaban una tras otra, y pronto las calles se llenaron de personas que salían de sus hogares, señalando al cielo con dedos temblorosos y voces cargadas de pánico. El padre Eugenio Villarreal, párroco de la iglesia de San Miguel Arcángel, desde hacía 15 años, ordenó que tocaran las campanas para convocar a la población. En cuestión de minutos, la plaza se llenó de cientos de personas que buscaban explicaciones, consuelo o simplemente la compañía de otros seres humanos ante lo inexplicable. «Es el fin de los tiempos», gritó una mujer desde la multitud, provocando un murmullo de terror que se extendió como pólvora. «Dios nos castiga por nuestros pecados», clamó otro. El padre Villarreal,
un hombre robusto de 50 años con el rostro curtido por el sol del desierto y las manos callosas de quien había conocido el trabajo duro antes de ordenarse sacerdote, levantó los brazos pidiendo silencio. Su voz, habitualmente serena y mesurada, contenía ahora un temblor que no pudo ocultar completamente. Hermanos, mantengamos la calma. Lo que vemos es un fenómeno de la naturaleza, un eclipse de luna que Dios, en su infinita sabiduría, nos permite presenciar. No hay razón para el pánico. Oremos juntos y pidamos protección, pero no cedamos al terror irracional. Sus palabras, sin embargo, sonaban huecas incluso para él mismo. Nunca en sus años de sacerdocio había visto algo así, y algo en lo más profundo de su ser le decía que aquella no era una noche común. La luna permaneció roja durante casi 3 horas, un tiempo inusualmente largo para cualquier eclipse conocido. Durante ese periodo, varios residentes reportaron sensaciones extrañas, mareos intensos, náuseas, una sensación de estar siendo observados por algo invisible. Las mujeres embarazadas sintieron movimientos violentos de sus bebés, y algunos ancianos experimentaron palpitaciones que los obligaron a sentarse en el suelo de la plaza. Cuando finalmente la luna comenzó a recuperar su color plateado habitual, un suspiro colectivo de alivio recorrió la multitud. Las familias regresaron a sus hogares lentamente, mirando por encima del hombro como si esperaran que el cielo volviera a traicionarlos. El padre Villarreal permaneció en la plaza hasta que el último feligrés se hubo marchado, su rosario apretado entre los dedos hasta que las cuentas dejaron marcas rojas en su piel. Esa noche, 19 viudas de San Miguel de Aguayo durmieron intranquilas en sus camas, sin saber que sus vidas estaban a punto de cambiar de una manera que desafiaría toda lógica y razón. Entre ellas estaba Teresa Aguirre, que se durmió después de dar 3 vueltas completas a su rosario, rogando por protección para ella y su familia. Guadalupe Montes meció a su hijo hasta que finalmente se durmió, y ella misma cayó en un sueño profundo y perturbador, lleno de imágenes que no podría recordar al despertar, pero que dejarían en ella una sensación de haber vivido algo imposible. También entre esas 19 estaba Josefa Ramírez, de 34 años, viuda de un minero fallecido en un accidente 4 años atrás, que vivía sola en una casa pequeña cerca del cementerio. Y Carmen Sandoval, de 40 años, cuyo esposo había muerto de tisis 2 años antes, dejándola con 5 hijos que alimentar y una tienda de abarrotes que apenas generaba lo suficiente para sobrevivir. El amanecer del 16 de septiembre llegó con un silencio inusual. Los gallos cantaron tarde y con voces apagadas. Los perros permanecieron echados en sus lugares, sin la energía habitual de las mañanas. Las personas despertaron con dolor de cabeza, sensación de desorientación, y muchos reportaron haber tenido pesadillas vívidas que no podían recordar con claridad. Pero fueron las 19 viudas quienes experimentaron algo diferente, algo que al principio atribuyeron a los efectos del susto de la noche anterior, o quizás a alguna enfermedad pasajera. Teresa Aguirre despertó con náuseas intensas que la obligaron a correr al patio para vomitar. Guadalupe Montes sintió un mareo tan fuerte que tuvo que quedarse acostada casi 1 hora más antes de poder levantarse. Josefa Ramírez experimentó una sensibilidad extrema en los senos, un dolor punzante que no había sentido en años. Carmen Sandoval despertó con un hambre voraz, inusual, un deseo urgente de comer que la sorprendió dado que habitualmente comía muy poco por la mañana. Durante las siguientes 2 semanas, estas sensaciones no solo no desaparecieron, sino que se intensificaron. Las náuseas matutinas se volvieron una constante para varias de ellas. Los mareos continuaron.
Algunas comenzaron a notar cambios en sus cuerpos que les resultaban imposibles: sensibilidad en los senos, fatiga extrema, cambios en el apetito. Teresa Aguirre, que había pasado por 3 embarazos, reconocía los síntomas, pero se negaba a aceptar lo que su cuerpo le decía. Era imposible. Había estado viuda 3 años, sin acercarse a ningún hombre, dedicada completamente a sus hijos y a su madre. Guadalupe Montes también reconocía las señales, pero su mente se rebelaba contra la evidencia. Había guardado luto estricto por su esposo, sin permitirse siquiera pensar en otro hombre. La sola idea de estar embarazada, sin haber estado con nadie, era blasfemia, locura, algo que desafiaba las leyes de Dios y de la naturaleza. Fue Josefa Ramírez quien primero se atrevió a consultarlo con alguien. El 30 de septiembre, 2 semanas después de la luna de sangre, acudió a la casa de don Heriberto Maldonado, el médico del pueblo, un hombre de 60 años educado en la Ciudad de México, que había regresado a su Coahuila natal para retirarse en paz. Don Heriberto la recibió en su consultorio, una habitación amplia con estanterías llenas de libros médicos, frascos de medicamentos y el olor característico a alcohol y hierbas. Josefa, con las manos temblando y los ojos fijos en el suelo de madera, le describió sus síntomas con voz apenas audible. Don Heriberto la escuchó con atención profesional, tomando notas en su cuaderno con letra apretada. Cuando ella terminó, él la examinó con la delicadeza y el pudor que la época exigía, siempre en presencia de su esposa, que actuaba como chaperona. El diagnóstico de don Heriberto dejó a Josefa paralizada. Doña Josefa, según mi examen, usted presenta todos los síntomas de un embarazo temprano. Yo diría que de aproximadamente 2 semanas. Las palabras cayeron sobre ella como piedras. Pero, doctor, eso es imposible. Mi esposo murió hace 4 años. No he estado con ningún hombre. Yo he guardado mi honor intacto. Esto no puede ser. Su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Don Heriberto frunció el ceño, confundido. Conocía a Josefa desde que era niña. Era una mujer de reconocida honestidad y piedad. Pero los síntomas eran inequívocos. Quizás se trate de alguna otra condición que imita el embarazo, sugirió finalmente, aunque su tono delataba que él mismo no creía completamente en esa explicación. Esperemos unas semanas más y volvemos a evaluarlo. Mientras tanto, descanse, coma bien y no se preocupe demasiado. Pero Josefa no fue la única. Durante las siguientes semanas, una tras otra, las 19 viudas comenzaron a experimentar los mismos síntomas inconfundibles. Algunas acudieron al médico, otras al padre Villarreal, otras simplemente lloraron en la soledad de sus hogares, aterrorizadas de lo que les estaba sucediendo y más aún de lo que dirían los vecinos cuando se hiciera evidente. Teresa Aguirre intentó ocultarlo todo lo posible, usando vestidos más holgados, evitando el contacto social, rechazando invitaciones a reuniones. Pero su madre, con la agudeza de quien ha vivido muchos años, notó los cambios. «Teresa, ¿estás esperando un hijo?», le preguntó una mañana mientras preparaban el desayuno. Teresa negó con vehemencia, pero su madre simplemente asintió con tristeza. «Hija, conozco las señales. He tenido 7 hijos. No puedes engañarme ni engañarte a ti misma. ¿Quién es el padre? ¿Por qué no te has casado con él?». La respuesta de Teresa fue un sollozo desgarrador que hizo que toda su fortaleza se derrumbara. «Madre, te juro por la memoria de mi padre que no he estado con ningún hombre. Te juro por la salvación de mi alma que no sé cómo ha sucedido esto». A mediados de octubre, los rumores comenzaron a extenderse por San Miguel de Aguayo como un incendio incontrolable. Las lavanderas
que compartían el lavadero comunal cerca del arroyo, intercambiaban susurros mientras restregaban la ropa contra las piedras. Las comerciantes del mercado hablaban en voz baja cuando creían que nadie las escuchaba. Los hombres en la cantina especulaban con teorías cada vez más absurdas y ofensivas. «Dicen que las viudas han estado recibiendo visitas nocturnas de hombres casados», murmuraba uno. «Yo oí que se reúnen en secreto con los forasteros que vienen a trabajar a las minas», añadía otro. «Quizás sea un castigo de Dios por algún pecado colectivo que hemos cometido», sugería un tercero con tono grave. Las miradas hacia las 19 viudas se volvieron de sospecha, juicio y condenación silenciosa. Cuando caminaban por la calle, las conversaciones se detenían abruptamente. Las puertas se cerraban. Los niños eran llamados dentro de las casas como si las viudas portaran alguna enfermedad contagiosa. El padre Villarreal se encontró en una posición imposible. Como pastor espiritual de la comunidad, debía ofrecer guía y consuelo, pero también era custodio de la moral y las buenas costumbres. Comenzó a citar a las viudas una por una a su despacho en la sacristía, una habitación austera con una cruz de madera en la pared, un escritorio de pino y 2 sillas desgastadas. Teresa Aguirre fue la primera en acudir a su llamado el 18 de octubre. Entró con la cabeza gacha, las manos cruzadas sobre el vientre que ya empezaba a redondearse imperceptiblemente, y se sentó en la silla que el padre le indicó. «Doña Teresa», comenzó él con voz calmada pero firme, «han llegado a mis oídos rumores preocupantes sobre su estado. Como su párroco y confesor, necesito que me diga la verdad. ¿Está usted esperando un hijo?» Teresa levantó la vista, y en sus ojos el padre Villarreal vio no culpa ni vergüenza, sino terror absoluto y confusión. «Sí, padre», respondió con voz temblorosa, «pero le juro por todo lo sagrado que no sé cómo ha sucedido. No he estado con ningún hombre desde que mi esposo murió. He vivido en castidad y oración. Esto es algo que no puedo explicar». El padre Villarreal había escuchado muchas confesiones en sus años de sacerdocio, había oído mentiras, excusas, justificaciones. Pero algo en la voz de Teresa, en la desesperación genuina de su mirada, le hizo dudar. Cuando posteriormente citó a Guadalupe Montes, a Josefa Ramírez, a Carmen Sandoval y a las demás, todas le contaron historias idénticas. Ninguna podía explicar su estado. Todas juraban haber guardado castidad desde la muerte de sus esposos. Algunas lloraban de forma desgarradora, otras hablaban con voz monótona, en shock. Pero en todas percibió la misma verdad fundamental. No estaban mintiendo. O al menos ellas creían firmemente en lo que decían. Esto dejó al padre Villarreal en una crisis de fe y razón. Si las mujeres decían la verdad, entonces lo que estaba ocurriendo desafiaba todas las leyes naturales. Si mentían, entonces San Miguel de Aguayo estaba siendo testigo de un engaño colectivo sin precedentes. Ninguna de las dos opciones le proporcionaba paz. Don Heriberto Maldonado, por su parte, se enfrentaba a su propio dilema desde la perspectiva médica. Para finales de octubre, había examinado a 14 de las 19 viudas y en todos los casos su diagnóstico era inequívoco: embarazo. Los signos vitales, los cambios físicos, todo indicaba gestaciones en desarrollo normal, pero la historia que cada una le contaba era imposible desde el punto de vista científico. Una noche, sentado en su estudio con una copa de brandy en la mano, confió sus preocupaciones a su esposa, doña Mariana. En todos mis años de práctica médica, nunca me había enfrentado a algo así. Desde el punto de vista científico, lo que estas mujeres afirman es imposible. Pero desde el punto de vista médico, sus embarazos son absolutamente reales.
¿Cómo concilio estas dos verdades contradictorias? Doña Mariana, una mujer pragmática y devota a partes iguales, le sugirió: quizás la ciencia no tenga todas las respuestas, Heriberto. Quizás estamos ante algo que va más allá de lo que los libros pueden explicar. La tensión en San Miguel de Aguayo crecía día a día. Las familias de algunas viudas las repudiaron, acusándolas de deshonrar el nombre familiar. Guadalupe Montes fue expulsada de la casa que compartía con su suegra, quien no quiso escuchar sus explicaciones y la llamó ramera y mentirosa. Con su hijo de 2 años en brazos y sus escasas pertenencias en un hatillo, Guadalupe tuvo que buscar refugio en casa de Teresa Aguirre, quien a pesar de sus propios problemas no pudo negarle ayuda. Josefa Ramírez encontró su puerta marcada con pintura roja una mañana y la palabra pecadora garabateada toscamente en la pared de adobe de su casa. Carmen Sandoval vio cómo los clientes dejaban de acudir a su tienda, prefiriendo recorrer distancias mayores antes que comprar a una mujer que consideraban moralmente corrupta. El ostracismo social se extendía como una epidemia, y las 19 viudas se encontraron cada vez más aisladas, formando un círculo de apoyo mutuo simplemente porque nadie más en el pueblo las aceptaba. La situación alcanzó un punto crítico el 1 de noviembre, día de Todos los Santos, cuando el padre Villarreal debía celebrar la misa más importante del mes. Las 19 viudas, en un acto de valentía o desesperación, decidieron acudir juntas a la iglesia, ocupando los bancos del fondo como solían hacer. Su presencia causó un revuelo inmediato. Varias familias se levantaron y salieron de la iglesia, negándose a compartir el espacio sagrado con ellas. Otras permanecieron, pero murmuraban en voz alta, lo suficientemente alto como para que las viudas pudieran escucharlas. Deberían tener vergüenza de presentarse aquí. En mis tiempos, mujeres así eran expulsadas del pueblo. ¿Cómo se atreven a venir ante Dios con sus pecados tan evidentes? El padre Villarreal, de pie en el altar con los ornamentos litúrgicos puestos, observaba la escena con creciente angustia. Debía tomar una decisión que definiría no solo el futuro de esas 19 mujeres, sino el carácter moral de toda la comunidad. Su siguiente sermón, sabía, sería el más importante de su vida. Teresa Aguirre no pudo contener las lágrimas cuando escuchó los murmullos de desprecio resonar en las paredes de piedra de la iglesia. Sus manos se aferraron al rosario con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, y su respiración se volvió irregular, entrecortada por sollozos que intentaba reprimir sin éxito. A su lado, Guadalupe sostenía a su hijo contra el pecho, cubriéndole los oídos como si pudiera protegerlo de la crueldad humana que se manifestaba en aquel lugar supuestamente sagrado. Carmen Sandoval mantenía la cabeza alta con una dignidad feroz, negándose a darles a los acusadores la satisfacción de verla quebrarse, aunque por dentro sentía que cada palabra de condena era una puñalada. Josefa Ramírez temblaba visiblemente, sus labios moviéndose en oraciones silenciosas, rogando a la Virgen María, a San Miguel Arcángel, a cualquier santo que la escuchara, que interviniera y pusiera fin a esta pesadilla. El padre Villarreal levantó las manos pidiendo silencio, y su voz retumbó con una autoridad que raramente empleaba. «Basta. Esta es la casa de Dios, no un mercado donde se comercia con el juicio y la maledicencia». La iglesia quedó en silencio absoluto, solo interrumpido por el llanto suave de algún bebé y el crujir de las bancas de madera cuando las personas se acomodaban incómodas. El sacerdote descendió del altar con pasos lentos y deliberados, su sotana negra arrastrándose por el suelo de piedra, sus ojos recorriendo cada rostro de la congregación,
con una mirada que contenía tanto compasión como reproche. Hermanos y hermanas, comenzó con voz más suave, pero no menos firme, vivimos tiempos confusos y perturbadores. Ha ocurrido algo en nuestro pueblo que ninguno de nosotros puede explicar completamente. Pero les pregunto, ¿qué nos define más como cristianos? ¿Nuestra capacidad de juzgar y condenar o nuestra capacidad de amar y acompañar a quienes sufren? Una mujer de mediana edad, doña Refugio Estrada, esposa de uno de los comerciantes más prósperos del pueblo y conocida por su lengua afilada, se puso de pie en su banco y habló con voz clara. Con todo respeto, padre, pero ¿cómo puede pedirnos que acompañemos a quienes han pecado tan gravemente? Estas mujeres han deshonrado a sus esposos muertos, han violado los mandamientos de Dios y ahora pretenden que les creamos historias imposibles para excusar su comportamiento. Un murmullo de aprobación recorrió buena parte de la congregación. El padre Villarreal sintió la frustración crecer en su pecho, pero mantuvo la compostura. Doña Refugio, dígame, ¿ha hablado usted personalmente con alguna de estas mujeres? ¿Ha escuchado sus historias de primera mano o solo repite lo que otros le han contado? La mujer vaciló por un momento antes de responder con tono defensivo. No necesito escuchar mentiras para reconocer el pecado cuando lo veo, padre. Ahí radica precisamente nuestro problema, replicó el sacerdote con voz cansada. Hemos decidido qué es verdad y qué es mentira sin investigar, sin escuchar, sin mostrar la más mínima caridad cristiana. Estas mujeres vienen a mí con terror en sus ojos, jurando por todo lo sagrado que no pueden explicar lo que les ha sucedido. Y yo, después de hablar con cada una de ellas, después de observar su dolor genuino, me atrevo a decir que no veo en ellas a pecadoras impenitentes, sino a víctimas de algo que va más allá de nuestra comprensión. Las palabras del padre Villarreal causaron conmoción. Varios hombres se pusieron de pie, gesticulando airadamente. Don Ramón Torres, el alcalde del pueblo, un hombre de rostro curtido y bigote espeso, levantó la voz. ¿Estás sugiriendo, padre, que debemos creer en cuentos de hadas? ¿Estas mujeres quedaron embarazadas por arte de magia? Con todo respeto a su investidura, eso es absurdo. Hay una explicación mucho más simple. Estas mujeres han estado con hombres y ahora inventan historias fantásticas para evitar las consecuencias. Teresa Aguirre no pudo soportarlo más. Se puso de pie, con las piernas temblando, pero la voz sorprendentemente firme. Don Ramón, usted me conoce desde que era niña. Conoció a mi esposo. Estuvo en su funeral. ¿De verdad cree que yo, que he criado a mis hijos con honor, que he trabajado día y noche para mantener a mi familia, de repente me convertiría en lo que usted insinúa? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué ganaría yo con traer el deshonor a mi familia y a la memoria de mi esposo? Su voz se quebró al final, pero había logrado su cometido. Algunas personas en la congregación comenzaron a mostrar dudas en sus rostros. Don Ramón, claramente incómodo al ser confrontado directamente, farfulló. Yo no estoy diciendo que usted específicamente, pero debe entender que la explicación que nos piden aceptar va contra toda lógica. Guadalupe también se puso de pie, con su hijo todavía en brazos. Don Ramón, mi esposo murió hace apenas 6 meses. Todavía lloro su pérdida cada noche. ¿De verdad cree que tendría el corazón o la voluntad de buscar a otro hombre tan pronto, que arriesgaría el futuro de mi hijo por un momento de placer? Míreme a los ojos y dígame si ve a una mentirosa. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Don Ramón desvió la mirada, incapaz de sostener el contacto visual con Guadalupe.
Josefa también se levantó, seguida por Carmen, y una por una todas las 19 viudas se pusieron de pie, formando un frente unido en los bancos del fondo de la iglesia. La imagen era poderosa, 19 mujeres de diferentes edades, todas viudas, todas embarazadas, todas afirmando la misma historia imposible. El padre Villarreal sintió una oleada de emoción al verlas. «Hermanos», dijo con voz solemne, «propongo que en lugar de juzgar, investiguemos. Que don Heriberto examine a cada una de estas mujeres y nos dé su opinión médica. Que hablemos con sus vecinos, con sus familias, con cualquiera que pueda aportar información sobre su comportamiento en los últimos meses. Y mientras tanto, que mostremos la caridad y compasión que Cristo nos enseñó». La propuesta fue recibida con sentimientos encontrados, pero la mayoría de los presentes aceptó, algunos a regañadientes. Don Heriberto Maldonado se puso de pie en su banco, su cabello cano brillando bajo la luz de las velas de la iglesia. «Padre Villarreal, alcalde Torres, feligreses todos», comenzó con la voz de quien está acostumbrado a ser escuchado con respeto. «Como médico de esta comunidad por más de 30 años, puedo confirmar que he examinado a 14 de estas 19 mujeres. Y en todos los casos, mi diagnóstico es inequívoco. Están embarazadas. Los síntomas son claros, los signos físicos son evidentes. Desde el punto de vista médico, no hay duda». Una ola de murmullos recorrió la iglesia. «Sin embargo», continuó don Heriberto levantando una mano para pedir silencio, «también debo decir que en todos mis años de práctica nunca me había enfrentado a algo así. Conozco a estas mujeres, he tratado a sus familias, y cuando me dicen que no pueden explicar cómo quedaron embarazadas, veo en sus ojos la misma confusión y terror que yo mismo siento. Como hombre de ciencia, debería tener todas las respuestas. Pero en este caso, debo admitir humildemente que no las tengo». La admisión del médico del pueblo, respetado por todos, cambió la atmósfera en la iglesia. Si incluso don Heriberto, con toda su educación y experiencia, admitía estar confundido, entonces quizás la situación no era tan simple como muchos querían creer. Doña Mariana, esposa del médico, también se puso de pie junto a su marido. «Yo he hablado con muchas de estas mujeres en las últimas semanas. Las he escuchado llorar, las he visto aterradas y perdidas, y debo decir que no veo engaño en ellas. Veo confusión, sí, veo miedo, absolutamente, pero no veo maldad ni mentira». Otras mujeres del pueblo comenzaron a asentir lentamente. Doña Felipa Garc Ia, una anciana respetada que había vivido en San Miguel de Aguayo toda su vida, se puso de pie con ayuda de su bastón. «Yo recuerdo la noche de la luna de sangre. Todos la vimos. Todos sentimos que algo extraño ocurrió. ¿Y si de alguna manera ese fenómeno está conectado con lo que les ha pasado a estas mujeres?» La sugerencia fue recibida con una mezcla de escepticismo y consideración. Don Ramón frunció el ceño. Doña Felipa, con todo respeto, «eso suena a superstición». «Llámelo como quiera, don Ramón», respondió la anciana con sequedad. «Pero yo he vivido 82 años y he visto cosas que la lógica no puede explicar. Esta tierra tiene sus misterios y sería arrogante de nuestra parte creer que lo entendemos todo». El padre Villarreal vio en la intervención de doña Felipa una oportunidad. «Quizás la anciana tiene razón. Quizás estamos ante algo que va más allá de nuestro entendimiento habitual. Pero sea cual sea la explicación, estas mujeres necesitan nuestro apoyo, no nuestro juicio. Propongo que la comunidad se comprometa a ayudarlas, a proveerles lo necesario para sus embarazos y los partos que vendrán.
y que mientras tanto mantengamos nuestras mentes y corazones abiertos a la posibilidad de que existen cosas en este mundo que no podemos explicar fácilmente. La misa continuó con una atmósfera tensa, pero menos hostil que al inicio. Cuando terminó, varias mujeres del pueblo se acercaron tímidamente a las viudas, ofreciendo palabras de ánimo o disculpas por su dureza anterior. No todos habían cambiado de opinión, pero al menos se había abierto una grieta en el muro de condena absoluta. En los días siguientes, el padre Villarreal organizó una serie de investigaciones informales. Habló con los vecinos de cada una de las 19 viudas, preguntando sobre su comportamiento en los meses recientes. Visitó sus hogares, observó sus condiciones de vida, buscó cualquier señal de que hubieran estado recibiendo visitas masculinas. Don Ramón, cumpliendo con su deber como alcalde, también condujo su propia investigación, interrogando a los trabajadores de las minas, a los arrieros que pasaban por el pueblo, a cualquiera que pudiera tener información relevante. Para el 15 de noviembre, ambos hombres llegaron a la misma conclusión desconcertante. No había evidencia alguna de que ninguna de las 19 viudas hubiera estado con un hombre. Sus vecinos confirmaban que eran mujeres de costumbres rectas y predecibles. No había reportes de visitas nocturnas sospechosas, no había indicios de relaciones secretas. Era como si, de hecho, estos embarazos hubieran ocurrido por medios que desafiaban toda explicación natural. La noche del 15 de noviembre, el padre Villarreal convocó a una reunión en el atrio de la iglesia. La plaza estaba iluminada con antorchas y faroles, y la mayoría de los habitantes del pueblo acudieron, movidos por la curiosidad y la necesidad de respuestas. El alcalde don Ramón subió a un pequeño estrado improvisado y con voz grave anunció: «Ciudadanos de San Miguel de Aguayo, después de una investigación exhaustiva, debo informarles que no hemos encontrado evidencia que sugiera que ninguna de las 19 viudas haya actuado de manera deshonesta. No hay indicios de relaciones secretas, de visitas nocturnas sospechosas, ni de ningún comportamiento que pudiera explicar su estado actual por medios convencionales». Un silencio atónito cayó sobre la multitud. El padre Villarreal tomó la palabra a continuación. «Esto nos deja ante un misterio que desafía nuestra comprensión. Como sacerdote, debo admitir que no sé si esto es obra de Dios, alguna intervención divina con propósito que desconocemos, o si es algo más. Pero lo que sí sé es que estas mujeres merecen nuestro apoyo y compasión, no nuestra condena». Don Heriberto también subió al estrado, limpiándose las gafas con un pañuelo antes de hablar. «Como médico, me he pasado las últimas semanas revisando todos mis libros, consultando con colegas en la Ciudad de México por correspondencia, buscando cualquier explicación médica para embarazos sin concepción, y debo admitir que no he encontrado nada que se ajuste a este caso. Hay condiciones raras donde una mujer puede presentar síntomas de embarazo sin estarlo realmente, lo que llamamos embarazo fantasma. Pero en estos casos, los embarazos son reales. Los bebés se están desarrollando. Esto no son síntomas psicosomáticos». Sus palabras causaron un revuelo considerable. La gente comenzó a hablar entre sí en voz alta, las teorías y especulaciones volando de boca en boca como pájaros asustados. ¿Será un milagro o una maldición? ¿Qué clase de hijos nacerán de estos embarazos imposibles? ¿Serán normales o diferentes? El miedo comenzaba a mezclarse con la curiosidad, creando una atmósfera de inquietud que se extendía por toda la plaza. Teresa Aguirre, que había estado escuchando desde un costado de la plaza con las otras viudas, se adelantó hacia el estrado.
Su embarazo ya era visible bajo su vestido oscuro y caminaba con la mano apoyada en la parte baja de la espalda, un gesto universal de las mujeres encinta. Ciudadanos de San Miguel de Aguayo, comenzó con voz que temblaba pero se mantenía audible. Entiendo su confusión y su miedo, porque yo misma vivo con ese terror cada día. Me despierto cada mañana esperando que esto sea una pesadilla de la que finalmente despertaré. Pero no lo es. Esto es real. Y no sé qué significa o por qué nos ha sucedido. Pero les ruego, por caridad cristiana, que no nos abandonen en este momento. Somos sus vecinas, sus hermanas en Cristo, y estamos asustadas. Su voz se quebró al final, y Guadalupe se acercó para sostenerla. Ambas mujeres apoyándose mutuamente mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. La imagen de estas mujeres vulnerables, claramente aterrorizadas y buscando desesperadamente ayuda, tocó los corazones de muchos presentes. Doña Mariana fue la primera en acercarse a ellas, ofreciéndoles un abrazo que fue aceptado con sollozos de alivio. Lentamente, otras mujeres del pueblo se unieron, formando un círculo de apoyo alrededor de las 19 viudas. Los hombres observaban, algunos con expresiones de desaprobación persistente, otros con rostros confundidos que reflejaban el conflicto interno entre su lógica y su compasión. Don Ramón intercambió una mirada con el padre Villarreal, y ambos hombres asintieron en silencio, un acuerdo tácito de que, independientemente de las explicaciones que pudieran encontrar o no, su deber era proteger y apoyar a estas mujeres. El padre Villarreal levantó la voz sobre el murmullo de la multitud. A partir de mañana organizaremos una colecta para ayudar a estas mujeres con lo que necesiten durante sus embarazos. Doña Mariana coordinará con las mujeres del pueblo para asegurar que reciban alimento, ropa y atención médica. Y yo me comprometo a estar disponible para cualquiera de ellas, en cualquier momento, para apoyo espiritual y consejo. La reunión se dispersó lentamente, con los habitantes de San Miguel de Aguayo regresando a sus hogares con más preguntas que respuestas, pero al menos con un camino claro de acción. Las 19 viudas, por primera vez en semanas, sintieron que quizás no estaban completamente solas. Esa noche, muchas de ellas durmieron un poco mejor, acunadas por la esperanza frágil de que su comunidad no las abandonaría completamente. Pero en sus sueños, todas experimentaron visiones inquietantes, la luna roja, una sensación de presencia invisible, susurros en idiomas que no podían comprender. Algo las había tocado aquella noche de septiembre, y aunque no sabían qué era, todas sentían que los efectos de ese encuentro apenas comenzaban a manifestarse. En las semanas siguientes, la vida en San Miguel de Aguayo intentó retomar cierta normalidad, aunque la tensión subyacente nunca desapareció completamente. Las viudas continuaron con sus rutinas diarias, ayudadas ahora por un sistema de apoyo organizado por doña Mariana y las otras mujeres del pueblo. Pero algo había cambiado fundamentalmente en la comunidad. La confianza absoluta en que el mundo operaba según leyes inmutables y comprensibles se había fracturado. Si algo tan imposible como estos embarazos podía ocurrir, ¿qué otras certezas podrían resultar falsas? El padre Villarreal pasaba noches en vela en su sacristía, leyendo las Escrituras y buscando cualquier precedente histórico o bíblico que pudiera iluminar la situación. Encontró referencias a concepciones milagrosas, por supuesto, pero todas involucraban intervención divina directa y propósitos claros. Este caso era diferente. No había ángeles anunciadores, no había señales claras de bendición divina, solo confusión, miedo y 19 mujeres atrapadas en una situación que no habían buscado ni querido. Don Heriberto Maldonado también luchaba con sus propios demonios intelectuales.
Como hombre de ciencia, se enorgullecía de su capacidad para diagnosticar y explicar, pero esto desafiaba todo lo que había aprendido en sus años de estudio y práctica. Una tarde, mientras examinaba a Josefa Ramírez en su consulta, le preguntó con voz dubitativa: «Doña Josefa, ¿recuerda usted algo específico de la noche de la luna de sangre? ¿Alguna sensación inusual? ¿Algún sueño? ¿Algo fuera de lo común?» Josefa frunció el ceño, concentrándose. «Recuerdo que me sentí mareada, doctor. Y cuando finalmente me dormí, tuve sueños extraños. No puedo recordarlos con claridad, pero sé que eran perturbadores, como si alguien o algo me estuviera observando. Desperté varias veces durante la noche, con la sensación de que no estaba sola, aunque mi casa estaba cerrada con llave y no había nadie más». Don Heriberto anotó meticulosamente estas observaciones en su cuaderno, preguntándose si serían relevantes o simplemente el resultado natural del miedo causado por el fenómeno celeste. Carmen Sandoval, por su parte, había logrado mantener su tienda de abarrotes abierta, aunque con muchos menos clientes que antes. Los que sí acudían lo hacían con prisa, evitando el contacto visual prolongado, como si tuvieran miedo de que lo que le había sucedido fuera contagioso de alguna manera. Una tarde de finales de noviembre, mientras barría el piso de la tienda preparándose para cerrar, recibió una visita inesperada. Don Felipe Carranza, un hacendado rico de las afueras del pueblo, entró con expresión grave. Carmen lo conocía de vista, pero nunca había hablado mucho con él. «Doña Carmen», comenzó él con voz formal, «he escuchado sobre su situación y la de las otras viudas. Vengo a hacerle una pregunta directa y le ruego que sea honesta conmigo». Carmen sintió un escalofrío de aprensión, pero asintió. «Mi hijo Rodrigo», continuó don Felipe, «ha sido visto frecuentemente en el pueblo en los últimos meses. Tiene cierta reputación de ser un mujeriego. Necesito saber, ¿tuvo usted alguna relación con él? Si es así, asumiré mi responsabilidad y me aseguraré de que usted y el hijo que espera estén provistos». Carmen lo miró con una mezcla de sorpresa e indignación. «Don Felipe, le doy mi palabra de honor. Nunca he hablado más de 2 palabras con su hijo. No he tenido relación alguna con él, ni con ningún otro hombre desde que mi esposo murió. Lo que me ha sucedido es tan misterioso para mí como lo es para usted». Don Felipe la estudió con atención, buscando señales de engaño, pero solo encontró sinceridad y cansancio en los ojos de la mujer. Finalmente asintió. «Le creo, doña Carmen, y le pido disculpas por la pregunta impertinente, pero como padre necesitaba asegurarme». Cuando salió de la tienda, Carmen se dejó caer en una silla, temblando. La visita de don Felipe le había recordado que, aunque muchos en el pueblo habían aceptado apoyarlas, las sospechas no habían desaparecido completamente. Cada hombre del pueblo que tuviera edad apropiada y reputación dudosa sería eventualmente señalado como posible padre. Y si no se encontraba un culpable humano, ¿qué conclusión sacaría la gente? La respuesta a esa pregunta llegó de una manera inesperada a principios de diciembre. Un predicador itinerante llamado Ezequiel Solana llegó a San Miguel de Aguayo, uno de esos evangelizadores que viajaban de pueblo en pueblo, ofreciendo sermones apocalípticos y profecías de los últimos tiempos. Cuando escuchó la historia de las 19 viudas, sus ojos se iluminaron con fervor fanático. Esa noche, sin permiso del padre Villarreal ni de las autoridades locales, instaló un púlpito improvisado en la plaza y comenzó a predicar a voz en cuello. «Ciudadanos, lo que ha ocurrido en su pueblo es una señal del fin de los tiempos. Las Escrituras hablan de estos prodigios que precederán el regreso de Cristo. Estas mujeres han sido tocadas por fuerzas sobrenaturales, y sus hijos serán heraldos del juicio final». Sus palabras
pronunciadas con pasión dramática, atrajeron a una multitud considerable, especialmente entre aquellos más supersticiosos o religiosos del pueblo. El padre Villarreal, al enterarse de la predicación no autorizada, acudió rápidamente a la plaza. Encontró a Ezequiel Solana en pleno sermón, gesticulando salvajemente, mientras la multitud lo escuchaba con expresiones que iban desde la fascinación hasta el terror. Estos embarazos son obra del diablo o de Dios, pero en cualquier caso son una señal. Deben prepararse para lo que viene. Arrepiéntanse de sus pecados, porque el fin está cerca. El padre Villarreal sintió una ira fría crecer en su pecho. Con pasos firmes se acercó al predicador y con voz autoritaria le ordenó: «Silencio. Usted no tiene autoridad para predicar en mi parroquia sin mi permiso, y no tiene derecho a aterrorizar a mi gente con teorías apocalípticas sin fundamento». Ezequiel Solana lo miró con una mezcla de desprecio y lástima. «Padre, con todo respeto, pero usted es parte del problema. La iglesia institucional se ha vuelto demasiado cómoda, demasiado acomodaticia. Ya no reconoce las señales cuando las tiene delante. Estas mujeres necesitan exorcismo, no compasión. Sus embarazos son obra de demonios íncubos, espíritus malignos que se aparecen a las mujeres en la noche y las dejan preñadas con engendros del infierno». La acusación causó conmoción en la multitud. Las 19 viudas, que habían estado presentes en la plaza comprando provisiones, se quedaron petrificadas al escuchar las palabras del predicador. Teresa Aguirre sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Demonios? Sus hijos serían engendros del infierno. La sola idea era tan horrorosa que le causó náuseas que no tenían nada que ver con el embarazo. El padre Villarreal, con el rostro enrojecido de ira, confrontó al predicador. «Esas acusaciones son infundadas y crueles. He examinado la situación cuidadosamente y no hay evidencia alguna de posesión demoníaca. Estas mujeres son cristianas devotas que rezan todos los días, asisten a misa regularmente, comulgan sin problema. Si estuvieran poseídas o hubieran tenido contacto con demonios, mostrarían signos que cualquier sacerdote entrenado reconocería. No hay tales signos». Ezequiel Solana sonrió con condescendencia. «Los caminos del diablo son sutiles, padre. No siempre se manifiesta con cuernos y fuego. A veces obra en silencio, sembrando su semilla en la oscuridad». Don Ramón, que también había acudido al escuchar el alboroto, intervino con voz firme. «Señor Solana, le agradezco que se marche de nuestro pueblo inmediatamente. Su presencia no es bienvenida aquí». El predicador rió con amargura. «¿Me expulsan por decir la verdad? Muy bien, me iré, pero no sin antes advertirles. Cuando estos niños nazcan, verán que tengo razón, y para entonces será demasiado tarde». Con esas palabras ominosas, recogió sus cosas y se marchó, dejando atrás una atmósfera de renovada ansiedad. Las palabras del predicador, por más que el padre Villarreal intentara minimizarlas, habían plantado semillas de duda en muchas mentes. ¿Y si tenía razón? ¿Y si estos embarazos eran obra de fuerzas demoníacas? ¿Qué clase de criaturas nacerían cuando llegara el momento? Esa noche, las 19 viudas se reunieron en casa de Teresa Aguirre, necesitando el consuelo mutuo más que nunca. Se sentaron en el pequeño comedor, apretadas alrededor de una mesa de madera desgastada, con velas proporcionando la única iluminación. El ambiente era sombrío, pesado con el peso de los miedos no expresados. Finalmente, Josefa rompió el silencio con voz temblorosa. ¿Y si ese predicador tiene razón? ¿Y si lo que llevamos dentro es algo malo? Carmen negó con vehemencia. «No, no puedo creer eso. Yo siento a mi bebé moverse y se siente
normal. Como cuando estaba embarazada de mis otros hijos. No siento maldad, solo vida. Guadalupe asintió, tocándose el vientre con gesto protector. Yo también. Es solo un bebé. Tiene que serlo. Teresa, que como la mayor del grupo había asumido un papel de liderazgo informal, habló con voz cansada pero determinada. Escuchen, todas sabemos que no hicimos nada malo. No invitamos esto, no pedimos esto. Sea lo que sea que nos haya sucedido, ocurrió sin nuestro consentimiento o comprensión. Pero estos son nuestros hijos, y tenemos que protegerlos de los rumores, de las acusaciones, y sí, incluso de nuestros propios miedos. Sus palabras resonaron con las otras mujeres, que asintieron con expresiones de determinación mezclada con miedo. Formaron un pacto silencioso esa noche, sin importar lo que dijera la gente, sin importar lo extrañas que fueran las circunstancias, amarían y protegerían a los hijos que llevaban. Pero en la privacidad de sus propios pensamientos, cada una de ellas se preguntaba qué clase de futuro les esperaba. ¿Serían estos niños marcados para siempre por las circunstancias de su concepción? ¿Crecerían normales o mostrarían alguna peculiaridad que confirmara las peores sospechas del pueblo? Y lo más aterrador, ¿volverían a ver otra luna de sangre? ¿Era ese fenómeno un evento único o el presagio de algo más grande que estaba por venir? Estas preguntas permanecieron sin respuesta mientras diciembre avanzaba y los vientres de las 19 viudas continuaban creciendo. Testigos silenciosos de un misterio que San Miguel de Aguayo no podría resolver ni olvidar. El invierno llegó con vientos fríos que descendían de las montañas, trayendo consigo una sensación de aislamiento que hacía que el pueblo pareciera aún más pequeño y claustrofóbico. Las 19 viudas se encontraban ahora en el segundo trimestre de sus embarazos, y sus estados eran innegables para cualquiera que las viera. Don Heriberto continuaba sus exámenes regulares, asegurándose de que tanto las madres como los bebés se mantuvieran saludables. Hasta ese momento, todos los embarazos progresaban normalmente, sin complicaciones médicas inusuales. Pero eso, en lugar de tranquilizar al médico, solo profundizaba su desconcierto. Si estos embarazos fueran resultado de alguna anomalía médica rara, confió a su esposa una noche, esperaría ver complicaciones, irregularidades, algo que los diferenciara de embarazos normales. Pero no veo nada de eso. Son completamente normales en todos los aspectos, excepto por la circunstancia imposible de su origen. La Navidad se acercaba y con ella llegó un visitante inesperado a San Miguel de Aguayo. Don Álvaro Mendoza, un funcionario del gobierno estatal en Saltillo, había escuchado rumores sobre los extraños acontecimientos en el pueblo minero y decidió investigar personalmente. Llegó el 20 de diciembre en una diligencia, acompañado de un secretario que tomaba notas meticulosas de todo. Don Álvaro era un hombre de unos 50 años, delgado y de aspecto severo, con lentes de montura dorada y un bigote finamente recortado. Representaba la autoridad del gobierno civil, y su presencia puso nerviosos tanto al padre Villarreal como al alcalde Torres. Se hospedó en la única posada del pueblo, una casa de huéspedes modesta regentada por doña Catalina Ruiz, y al día siguiente convocó a una reunión formal en el ayuntamiento. El edificio del ayuntamiento era una estructura de 2 plantas con muros gruesos de adobe y vigas de madera oscurecidas por el humo de décadas. En la sala principal, con su gran mesa de roble y sillas dispuestas en semicírculo, se reunieron don Álvaro, su secretario, el padre Villarreal, don Ramón Torres, don Heriberto Maldonado y algunos otros ciudadanos prominentes. El funcionario abrió la sesión con formalidad burocrática. Caballeros,
Estoy aquí por orden del gobernador para investigar los reportes extraordinarios que han llegado a Saltillo sobre este pueblo. Se habla de 19 mujeres viudas que afirman estar embarazadas sin haber tenido contacto con hombre alguno. Como representante del gobierno, debo determinar si estamos ante un fenómeno genuinamente inexplicable, un caso de histeria colectiva, o simplemente un engaño elaborado. Su tono era escéptico, claramente inclinado hacia una de las dos últimas opciones. Don Ramón presentó un resumen de la situación, incluyendo los resultados de su investigación, que no había encontrado evidencia de comportamiento impropio por parte de las viudas. Don Heriberto presentó sus hallazgos médicos, mostrando sus anotaciones detalladas sobre cada caso. El padre Villarreal habló sobre el carácter moral de las mujeres y su convicción de que decían la verdad. Don Álvaro escuchó todo con expresión impasible, ocasionalmente haciendo preguntas punzantes que buscaban encontrar inconsistencias o explicaciones alternativas. ¿Han considerado, sugirió con tono calculado, que estas mujeres podrían estar colaborando en un engaño colectivo por alguna razón que desconocemos? Quizás para obtener simpatía y apoyo económico de la comunidad. O quizás para proteger a uno o varios hombres cuyas identidades no quieren revelar. Don Ramón negó con la cabeza. Esa teoría no se sostiene, don Álvaro. Estas mujeres no han ganado nada excepto vergüenza y ostracismo social. Y la idea de que todas ellas conspiraran juntas requeriría una coordinación y un engaño que francamente no creo que posean. Don Álvaro no se dejó convencer tan fácilmente. Durante los siguientes 3 días interrogó personalmente a cada una de las 19 viudas, haciéndolas venir una por una al ayuntamiento, donde las sometía a preguntas intensas y a veces crueles. Teresa Aguirre salió de su sesión con los ojos rojos de llorar, después de que don Álvaro la presionara repetidamente para que admitiera haber estado con algún hombre. Me trató como si fuera una criminal, le contó a Guadalupe esa noche. Como si todo esto fuera culpa mía, como si hubiera elegido estar en esta situación horrible. Josefa Ramírez tuvo una experiencia similar, con don Álvaro sugiriendo que quizás había tenido un amante que visitaba su casa por las noches y que ahora lo protegía. Le dije una y otra vez que no había nadie, sollozó Josefa. Pero él no quería escuchar. Ya había decidido que éramos mentirosas antes de siquiera hablar con nosotras. Carmen Sandoval, sin embargo, se negó a dejarse intimidar. Cuando don Álvaro insinuó que había tenido relaciones con clientes de su tienda, ella se puso de pie con indignación. Señor Mendoza, he dirigido esa tienda durante 2 años desde que mi esposo murió. Cientos de personas han entrado y salido. Todos pueden testificar que siempre he mantenido un comportamiento irreprochable. Y le diré algo más. No necesito su aprobación ni su creencia. Sé la verdad de mi vida, y eso es suficiente para mí. Su valentía impresionó incluso al escéptico funcionario, quien no pudo evitar sentir cierto respeto por la mujer que se negaba a encogerse ante su autoridad. Al final de sus interrogatorios, don Álvaro se encontró en la misma posición que todos los demás, con evidencia de embarazos reales, pero ninguna explicación satisfactoria de cómo habían ocurrido. La víspera de Navidad, don Álvaro Mendoza presentó su informe preliminar al ayuntamiento. Su conclusión fue cautelosa y diplomática. Después de una investigación exhaustiva, no he encontrado evidencia concluyente de engaño deliberado por parte de las mujeres en cuestión. Tampoco he encontrado evidencia que explique satisfactoriamente sus embarazos por medios convencionales. Por lo tanto, mi recomendación al gobernador será que se continúe monitoreando la situación, particularmente cuando nazcan los niños,
para determinar si presentan alguna característica inusual que pueda arrojar luz sobre este misterio. Mientras tanto, el gobierno reconoce que estas mujeres necesitan apoyo y he autorizado una ayuda económica modesta para cada una de ellas hasta después de los partos. La noticia de la ayuda gubernamental fue recibida con alivio por las viudas, aunque el tono general del informe dejaba claro que las autoridades no aceptaban completamente sus historias, simplemente no podían refutarlas. La Navidad de 1850, en San Miguel de Aguayo, fue una celebración extraña y melancólica. La misa de medianoche en la iglesia de San Miguel Arcángel atrajo a casi todo el pueblo, pero había una tensión palpable en el aire. Las 19 viudas se sentaron juntas, como habían hecho desde que comenzó todo esto, formando un grupo visible y separado del resto de la congregación. El padre Villarreal eligió para su homilía el pasaje de María y el nacimiento de Jesús, hablando sobre la fe en medio de circunstancias incomprensibles y sobre cómo Dios a menudo obra de maneras que desafían el entendimiento humano. María también enfrentó dudas y acusaciones, recordó a su congregación. También tuvo que confiar en algo más grande que ella misma cuando su embarazo desafiaba toda explicación convencional. Quizás podamos aprender de su ejemplo en estos tiempos confusos. Algunos feligreses asintieron pensativos, otros fruncieron el ceño ante lo que percibían como una comparación blasfema. Después de la misa, mientras las familias regresaban a sus hogares para celebraciones privadas, las 19 viudas se quedaron un momento más en la plaza, observando las estrellas en el cielo nocturno. La luna, gracias a Dios, era solo una media luna normal, sin el color rojo sangre que las perseguía en sus pesadillas. Teresa rompió el silencio. ¿Creen que volverá a suceder otra luna roja? Nadie tenía respuesta. Guadalupe abrazó a su hijo dormido contra su pecho y murmuró: «No lo sé, pero sea lo que sea que nos espere, lo enfrentaremos juntas». Fue un momento de solidaridad silenciosa. 19 mujeres unidas por una experiencia que nadie más podía comprender completamente, apoyándose mutuamente en medio de un mundo que las miraba con una mezcla de compasión, sospecha y miedo. El nuevo año de 1851 llegó con vientos helados y cielos grises. Los embarazos de las 19 viudas entraron en su tercer trimestre y los movimientos de los bebés se volvieron más fuertes y frecuentes. Don Heriberto observaba con fascinación médica cómo estos embarazos progresaban exactamente igual que cualquier otro embarazo normal que hubiera atendido en sus 30 años de práctica. No había nada, absolutamente nada, en los aspectos físicos que sugiriera que estos bebés eran diferentes de cualquier otro. Pero la pregunta que nadie podía responder seguía flotando en el aire como un espectro. ¿Qué sucedería cuando nacieran? Durante enero y febrero, la vida en el pueblo intentó retornar a cierta normalidad, aunque la presencia de las 19 mujeres con sus vientres prominentes era un recordatorio constante de que algo extraordinario había ocurrido y continuaba desarrollándose. Fue a mediados de febrero cuando ocurrió el primer nacimiento. Guadalupe Montes entró en trabajo de parto una noche fría, con el viento aullando entre las calles empedradas como un animal herido. Teresa la ayudó a llegar a la casa de don Heriberto, donde doña Mariana ya había preparado todo lo necesario para el parto. El médico y su esposa habían asistido a cientos de partos a lo largo de los años, pero ninguno los había puesto tan nerviosos como este. ¿Qué encontrarían cuando el bebé finalmente naciera? El trabajo de parto de Guadalupe duró 12 horas, un tiempo normal para una segunda gestación. Sus gritos de dolor resonaban en la noche, escuchados por los vecinos que permanecían despiertos, esperando con una mezcla de curiosidad y aprensión.
Teresa se quedó con ella durante todo el proceso, sosteniendo su mano, limpiando su frente con paños húmedos, susurrando palabras de ánimo. Cuando finalmente, justo antes del amanecer del 18 de febrero, el bebé emergió con un llanto fuerte y saludable, don Heriberto lo examinó con manos temblorosas. Era una niña. Y para su asombro y alivio simultáneos, era completamente normal. 10 dedos en las manos, 10 en los pies, ojos, nariz, boca, todo en su lugar correcto. Peso normal, reflejos normales, ninguna malformación visible. Don Heriberto se permitió exhalar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. «Es una niña hermosa y sana», anunció con voz emocionada. Guadalupe, exhausta pero radiante, extendió los brazos para recibir a su hija. Cuando la pequeña fue colocada en su pecho, comenzó a llorar de alivio y alegría. «Es perfecta», susurró. «Es absolutamente perfecta». Teresa, de pie junto a la cama, también lloraba, sintiendo por primera vez en meses una esperanza genuina de que quizás, solo quizás, todo estaría bien. La noticia del nacimiento se extendió por San Miguel de Aguayo con la velocidad de un rayo. Para el mediodía, casi todo el pueblo lo sabía. El primer bebé había nacido y era normal. La tensión que había estado construyéndose durante meses se alivió significativamente. El padre Villarreal acudió a visitar a Guadalupe y a la recién nacida, y cuando sostuvo a la pequeña en sus brazos para bendecirla, sintió una emoción profunda. «¿Cómo la llamarás?», preguntó. Guadalupe sonrió débilmente. «Esperanza. Su nombre será Esperanza». El nombre era perfectamente apropiado. Un recordatorio de que incluso en medio de misterios inexplicables y circunstancias aterradoras, la vida encontraba su camino. En las semanas siguientes, 3 más de las 19 viudas dieron a luz. Josefa Ramírez tuvo un niño varón el 25 de febrero. Carmen Sandoval tuvo gemelos, un niño y una niña, el 3 de marzo. Y otra viuda, Rosa Medina, tuvo una niña el 10 de marzo. En todos los casos, los bebés eran completamente normales y saludables. Con cada nacimiento normal, el miedo del pueblo disminuía y la aceptación aumentaba. Quizás estos niños no eran presagios del apocalipsis después de todo. Quizás simplemente eran bebés inocentes, nacidos en circunstancias extraordinarias pero normales en todos los demás aspectos. Las mujeres del pueblo comenzaron a visitar a las nuevas madres, llevando regalos de ropa para bebé, mantas tejidas a mano y consejos sobre el cuidado infantil. La solidaridad femenina, que había sido reprimida por el escándalo y el miedo, finalmente resurgió. Doña Mariana organizó un grupo de mujeres que se turnaban para ayudar a las nuevas madres con las tareas domésticas, permitiéndoles descansar y recuperarse de los partos. El ostracismo social que había caracterizado los últimos meses comenzó a desvanecerse, reemplazado por una comunidad que, si no comprendía lo que había sucedido, al menos había decidido apoyar a sus miembros más vulnerables. Entre marzo y mayo de 1851, el resto de las 19 viudas dieron a luz. En total, nacieron 22 bebés, hubo 3 casos de gemelos, y todos, sin excepción, eran completamente normales y saludables. Don Heriberto examinó meticulosamente a cada uno, buscando cualquier señal de anomalía, pero no encontró ninguna. «Son los bebés más saludables que he visto en años», confesó al padre Villarreal con asombro. Si estuviéramos ante algún fenómeno sobrenatural o antinatural, esperaríamos ver alguna señal física. Pero estos niños son perfectos en todos los sentidos médicos. El padre Villarreal bautizó a cada bebé en ceremonias que se volvieron cada vez más celebratorias a medida que la comunidad aceptaba que estos niños no eran monstruos ni presagios,
sino simplemente niños inocentes que merecían ser amados y bienvenidos. Pero aunque los bebés eran normales, la pregunta fundamental permanecía sin respuesta. ¿Cómo habían sido concebidos? Don Álvaro Mendoza regresó a San Miguel de Aguayo en junio de 1851 para inspeccionar a los bebés nacidos y actualizar su informe al gobernador. Después de examinar personalmente a varios de ellos y revisar las notas médicas de don Heriberto, escribió en su informe: los niños nacidos de las 19 viudas de San Miguel de Aguayo son, en todos los aspectos observables, completamente normales. No presentan características físicas inusuales que pudieran explicar las circunstancias extraordinarias de sus concepciones. La investigación gubernamental no ha podido determinar una explicación satisfactoria para estos embarazos. Quedan 3 posibilidades. Primera, que las mujeres estuvieron con hombres y mantienen un pacto de silencio cuya motivación desconocemos. Segunda, que ocurrió algún fenómeno médico extremadamente raro que la ciencia actual no puede explicar. Tercera, que estamos ante un evento genuinamente sobrenatural que desafía toda comprensión racional. El gobierno no puede pronunciarse definitivamente sobre cuál de estas explicaciones es correcta. El informe de don Álvaro fue archivado en Saltillo y oficialmente el caso se consideró cerrado desde la perspectiva gubernamental. No había crímenes que perseguir, no había irregularidades administrativas que corregir. Solo un misterio sin resolver. Para los habitantes de San Miguel de Aguayo, la vida gradualmente volvió a algo parecido a la normalidad. Las 19 viudas criaron a sus hijos con amor y dedicación. Algunos miembros del pueblo nunca creyeron completamente sus historias, siempre sospechando que había alguna explicación mundana que simplemente no había salido a la luz. Otros aceptaron que habían sido testigos de algo inexplicable, un evento que demostraba que el mundo era más misterioso de lo que la razón humana podía comprender. Y otros más vieron en estos nacimientos una señal divina, aunque nadie podía ponerse de acuerdo sobre qué mensaje exactamente Dios estaba tratando de comunicar. Los niños crecieron. Esperanza, la hija de Guadalupe, fue la primera de los 22, y los demás la siguieron en los meses subsiguientes. Todos alcanzaron los hitos del desarrollo normales: gatear, caminar, hablar. No mostraban habilidades sobrenaturales, no exhibían comportamientos extraños, no tenían ninguna característica que los distinguiera de otros niños de su edad. Pero había algo que los unía, algo intangible. Habían nacido de un misterio, y eso los marcaba de una manera que solo ellos podrían entender completamente cuando crecieran. Sus madres formaron un vínculo inquebrantable, una hermandad forjada en el fuego del escrutinio público, el miedo compartido y la experiencia común de algo que nadie más podía realmente comprender. Se reunían regularmente, permitiendo que los niños jugaran juntos mientras ellas hablaban de sus vidas, sus esperanzas y ocasionalmente, con voces bajas, de aquella noche de la luna de sangre que había cambiado todo. Teresa Aguirre, que había sido una de las líderes informales del grupo de viudas, se sentaba a veces en las noches en el patio de su casa, mirando la luna con una mezcla de fascinación y aprensión. Su hijo, nacido en marzo, dormía en una cuna junto a ella, respirando con el ritmo tranquilo de la infancia inocente. Se preguntaba a menudo qué futuro le esperaba a este niño. ¿Crecería para ser simplemente un miembro normal de San Miguel de Aguayo? ¿O el misterio de su concepción lo perseguiría toda su vida? ¿Y qué pasaría si algún día ocurriera otro eclipse lunar con luna roja? Volverían a experimentar lo mismo. La sola idea la llenaba de pánico, pero también había aprendido a vivir
con la incertidumbre, a aceptar que algunas preguntas podrían nunca tener respuestas satisfactorias. El padre Villarreal también luchaba con sus propias reflexiones. En sus oraciones nocturnas, le preguntaba a Dios qué propósito había tenido este evento extraordinario. ¿Era una prueba de fe? ¿Una demostración de que los milagros aún ocurrían? ¿O simplemente un recordatorio de que el mundo creado era más vasto y complejo de lo que los seres humanos podían comprender con sus mentes limitadas? No recibía respuestas directas, solo el silencio contemplativo de la fe. Pero encontraba consuelo en ver a las 19 madres criar a sus hijos con amor, en presenciar cómo la comunidad eventualmente las había abrazado de nuevo, en observar cómo la vida continuaba incluso cuando los misterios permanecían sin resolver. Escribió en su diario personal una noche de julio de 1851. Hoy bauticé al último de los 22 niños nacidos de las viudas. Mientras derramaba el agua bendita sobre su cabeza y pronunciaba las palabras sagradas, me di cuenta de algo. Quizás la explicación de cómo llegaron estos niños al mundo es menos importante que el hecho de que están aquí, que son amados, que forman parte de nuestra comunidad. Los misterios de Dios son vastos, pero su amor es más vasto aún. Don Heriberto Maldonado, por su parte, nunca dejó de buscar una explicación médica. Continuó estudiando sus libros, manteniéndose al tanto de los últimos descubrimientos científicos que llegaban de Europa y los Estados Unidos. Esperaba que algún día algún investigador descubriría algo que pudiera explicar estos embarazos aparentemente espontáneos. Pero a medida que pasaban los años y no llegaban tales explicaciones, gradualmente se resignó a vivir con el misterio. Le dijo a su esposa una noche, años después: «Mariana, me he dado cuenta de que la medicina, por todo su poder, todavía es terriblemente limitada. Hay tantas cosas sobre el cuerpo humano que no comprendemos. Quizás algún día futuro, cuando la ciencia haya avanzado mucho más allá de donde estamos ahora, alguien leerá mis notas sobre este caso y dirá: «Ah, es obviamente el resultado del fenómeno X que descubrimos en el año tal». Pero hasta entonces, debo contentarme con haber documentado algo extraordinario sin poder explicarlo. Los años pasaron. 1852, 1853, 1854. Los 22 niños crecían saludables. Algunos habitantes originales de San Miguel de Aguayo se mudaron, llevándose consigo la historia del pueblo de las viudas y sus bebés misteriosos. Nuevos residentes llegaban, atraídos por el trabajo en las minas, y escuchaban la historia con una mezcla de escepticismo y fascinación. Para 1855, los niños tenían entre 4 y 5 años y comenzaban a hacer las preguntas típicas de esa edad. «Mamá, ¿dónde está mi papá?». Era una pregunta que cada una de las 19 madres había temido y preparado. Guadalupe le explicó a Esperanza: «Tu papá está en el cielo, cariño. Murió antes de que tú nacieras, pero me dejó el regalo más precioso que podría haberme dado. Tú». Era una verdad a medias, la mejor respuesta que podía ofrecer a una niña demasiado joven para comprender la complejidad real de la situación. Pero en 1856, cuando los niños tenían entre 5 y 6 años y algunos comenzaban a asistir a la pequeña escuela del pueblo, surgió un nuevo problema. Los otros niños, habiendo escuchado fragmentos de conversaciones de sus padres, comenzaron a burlarse de los 22 niños de las viudas. «Tu mamá es una mentirosa», le dijeron a Esperanza un día en el patio de la escuela. «Mi papá dice que todas sus madres hicieron cosas malas y que ustedes son hijos del pecado». Esperanza llegó a casa llorando, y Guadalupe sintió que su corazón se partía. Había esperado que para cuando los niños fueran lo suficientemente mayores para entender,
el escándalo se habría olvidado completamente. Pero las heridas de la comunidad eran más profundas de lo que había anticipado. Esa noche, las 19 madres se reunieron nuevamente, discutiendo cómo proteger a sus hijos del estigma que las había perseguido a ellas. Teresa propuso una solución drástica. Quizás deberíamos irnos, mudarnos a otra ciudad donde nadie nos conozca, donde nuestros hijos puedan crecer sin esta sombra sobre ellos. Varias madres asintieron, tentadas por la idea de comenzar de nuevo. Pero Carmen objetó. ¿Y a dónde iremos? Somos viudas con pocos recursos. San Miguel de Aguayo es nuestro hogar. Nuestras familias están aquí, nuestros medios de vida. No podemos simplemente huir. El debate continuó durante horas, con emociones intensas de ambos lados. Finalmente, decidieron quedarse pero tomar medidas activas para proteger a sus hijos. Hablaron con el maestro de la escuela, el profesor Mateo Salgado, pidiéndole que interviniera cuando hubiera acoso. Hablaron con el padre Villarreal, quien aceptó dar sermones sobre la caridad cristiana y el peligro de los chismes maliciosos. Y lo más importante, hablaron con sus propios hijos, explicándoles lo mejor que pudieron, que a veces las personas no entendían las cosas, y eso las hacía crueles, pero que ellos no debían avergonzarse nunca de quiénes eran. El profesor Salgado, un hombre joven de 28 años que había llegado al pueblo solo 2 años antes y por lo tanto no había sido testigo directo de los eventos de 1850, se tomó en serio su responsabilidad. Implementó una política estricta de no tolerancia al acoso en su aula. Cuando escuchaba a los niños burlarse de los 22, intervenía inmediatamente con consecuencias claras. Además, incorporó lecciones sobre empatía y respeto en su currículo. Poco a poco, el ambiente en la escuela mejoró. Los niños, más adaptables y menos arraigados en prejuicios que los adultos, gradualmente comenzaron a aceptar a los 22 como simplemente parte del grupo. Jugaban juntos, estudiaban juntos, formaban amistades que trascendían las circunstancias de sus nacimientos. En 1858, cuando los niños tenían entre 7 y 8 años, ocurrió algo que reabrió viejas heridas. El 15 de septiembre de ese año, exactamente 8 años después de la luna de sangre original, ocurrió otro eclipse lunar. La noticia llegó al pueblo días antes a través de un periódico de Saltillo que anunciaba el evento astronómico. El pánico se apoderó inmediatamente de las 19 madres. ¿Volvería a suceder? ¿Se repetiría el fenómeno? Esa noche, ninguna de ellas pudo dormir. Se reunieron todas en la iglesia junto con el padre Villarreal, orando fervientemente mientras la luna se oscurecía gradualmente en el cielo. Los habitantes del pueblo también salieron a observar, recordando vívidamente aquella noche de 8 años atrás, que había cambiado todo. La tensión en el aire era palpable, casi eléctrica. Pero esta vez, el eclipse fue completamente normal. La luna se oscureció gradualmente, alcanzó su punto máximo de sombra y luego lentamente recuperó su brillo. No hubo color rojo sangre, no hubo sensaciones extrañas, no hubo mareos ni náuseas. Solo un eclipse lunar ordinario, hermoso en su regularidad predecible. Cuando terminó y quedó claro que nada extraordinario había ocurrido, las 19 madres lloraron de alivio. El miedo que habían llevado durante 8 años, el temor de que pudiera volver a sucederles, finalmente podía ser liberado. No habían sido marcadas para experimentar esto repetidamente. Había sido un evento único, un momento singular en el tiempo que, aunque nunca sería explicado completamente, al menos no se repetiría. Esa noche, después del eclipse, Teresa abrazó a su hijo y le susurró: «Ya pasó. Ya podemos dejar de tener miedo».
Aunque no estaba completamente segura de que eso fuera cierto, quería desesperadamente creerlo. Los años continuaron pasando. 1860, 1865, 1870. Los 22 niños crecieron hasta convertirse en adolescentes y luego en jóvenes adultos. Algunos se quedaron en San Miguel de Aguayo, continuando los oficios y negocios de sus familias. Otros se mudaron a ciudades más grandes, buscando oportunidades y quizás también una oportunidad de escapar de las sombras de sus orígenes misteriosos. Esperanza, la hija de Guadalupe, se convirtió en maestra, inspirada por el profesor Salgado, que había defendido a ella y a sus compañeros durante sus años escolares. El hijo de Teresa se convirtió en minero como su abuelo y su padre antes que él, trabajando en las mismas minas que habían definido la economía del pueblo durante generaciones. Los gemelos de Carmen, un niño y una niña, se mudaron a Monterrey, donde establecieron un negocio de textiles que eventualmente prosperó. Para la década de 1880, cuando los 22 estaban en sus 30, los eventos de 1850 habían adquirido el estatus de leyenda local. Las personas mayores que habían vivido aquellos días contaban la historia a las generaciones más jóvenes, aunque con el paso del tiempo los detalles se volvían más borrosos y las interpretaciones más variadas. Algunos la contaban como un misterio médico, otros como un milagro religioso, otros más como una historia de escándalo y secretos bien guardados. Los 22 mismos rara vez hablaban del tema públicamente. Era parte de su historia, pero no la definición completa de sus identidades. Eran comerciantes, madres, padres, trabajadores, ciudadanos. Las circunstancias de sus concepciones eran extraordinarias, pero sus vidas en general eran notablemente ordinarias. Las 19 madres originales envejecieron con gracia. Algunas se volvieron a casar eventualmente, encontrando hombres que las aceptaban a ellas y a sus hijos sin juzgar el pasado. Otras permanecieron viudas, dedicadas a sus familias y a las comunidades que habían construido entre ellas. Teresa Aguirre vivió hasta los 82 años, falleciendo en 1890 rodeada de sus hijos y nietos. En su lecho de muerte, su hijo le preguntó una última vez: «Madre, ¿alguna vez supiste la verdad de lo que sucedió aquella noche?». Teresa sonrió débilmente y respondió: «Hijo, la verdad es que te tengo, la verdad es que eres amado, todo lo demás son solo detalles». Fueron sus últimas palabras, y contenían la sabiduría de alguien que había aprendido a vivir con el misterio sin dejar que la consumiera. Guadalupe Montes vivió hasta 1895. Antes de morir, le dio a Esperanza un diario que había mantenido en secreto durante todos esos años, documentando sus experiencias, sus miedos, sus esperanzas. «Para que no olvides», le dijo, «para que, si alguna vez necesitas comprender, tengas mis palabras». Esperanza guardó el diario como un tesoro, leyéndolo completamente solo después de que su madre falleciera. Las entradas pintaban un retrato de una mujer que había navegado circunstancias imposibles con coraje y dignidad, que había amado fieramente a sus hijos, a pesar de no comprender completamente cómo habían llegado a ella, que había encontrado significado y propósito en el amor, más que en las explicaciones. Una entrada en particular resonó con Esperanza. Era del 15 de septiembre de 1860, la noche del segundo eclipse. «Esta noche pensé que volvería a suceder y me aterroricé, pero no sucedió, y me di cuenta de algo. He pasado 10 años esperando que mi vida volviera a la normalidad, pero esta es mi normalidad. Esperanza es mi normalidad. El amor que siento por ella es la única verdad que necesito. Que el mundo especule todo lo que quiera. Yo sé lo que sé y es suficiente».
El padre Villarreal falleció en 1875, después de 50 años de servicio a San Miguel de Aguayo. En su funeral, muchos de los 22 niños, ahora adultos, asistieron para rendir homenaje al sacerdote que había defendido a sus madres cuando el mundo las condenaba. Su sucesor, el padre Ricardo Montiel, heredó no solo una parroquia, sino también la historia de aquella noche extraordinaria. Le fascinaba el relato y pasó muchas horas entrevistando a las sobrevivientes, documentando sus recuerdos antes de que desaparecieran con ellas. Sus notas eventualmente fueron archivadas en los registros diocesanos, preservando para la posteridad uno de los eventos más extraños en la historia de la región. Don Heriberto Maldonado murió en 1878. Sus extensos registros médicos sobre los 19 embarazos y los 22 nacimientos subsiguientes fueron descubiertos años después por investigadores médicos que estaban estudiando la historia de la medicina en el norte de México. Los documentos causaron un breve renovado interés en el caso, con varios médicos ofreciendo teorías retrospectivas. Partenogénesis humana, reproducción sin fertilización, una mutación genética desconocida, incluso embarazos psicosomáticos que de alguna manera se volvieron reales. Pero ninguna explicación podía reconciliar completamente todos los hechos documentados. El caso de San Miguel de Aguayo permanecía en los anales de la medicina como un misterio sin resolver. Para principios del siglo XX, la mayoría de las 19 madres originales habían fallecido. Los 22 niños, ahora en sus 50, comenzaban a pensar en su propia mortalidad y en el legado que dejarían. Algunos habían compartido la historia de sus orígenes con sus propios hijos, otros la habían mantenido en secreto, sintiendo que era una carga innecesaria transmitir. Pero todos, sin excepción, habían vivido vidas plenas y significativas. Habían amado, trabajado, sufrido, celebrado. Las circunstancias extraordinarias de sus concepciones no los habían definido, aunque siempre habían sido parte del tejido de sus identidades. Esperanza Montes, convertida en Esperanza de la Cruz después de casarse, escribió en 1920, a la edad de 69 años, sus propias reflexiones sobre la historia. En una carta a su nieta escribió: «He vivido toda mi vida sabiendo que hay algo inexplicable en mis orígenes. He escuchado todas las teorías, que mi madre estuvo con un hombre en secreto, que fue un milagro, que fue obra del diablo, que fue algún fenómeno médico raro. La verdad es que nunca sabré con certeza qué sucedió, pero te diré lo que sí sé. Mi madre me amó con todo su corazón, me crió para ser una buena persona. Me enseñó que el amor es más poderoso que el misterio, que la bondad es más importante que la comprensión, y esa es la lección que quiero transmitirte. La vida está llena de cosas que no podemos explicar, pero podemos elegir cómo respondemos a ellas. Podemos elegir el amor sobre el miedo, la compasión sobre el juicio, la fe sobre la certeza. Los últimos supervivientes de los 22 vivieron hasta mediados del siglo XX. El hijo de Teresa Aguirre falleció en 1945, a la edad de 94 años. Fue el último vínculo directo con aquellos eventos extraordinarios de 1850. Con su muerte, la historia pasó completamente al reino de la historia oral y los documentos escritos. Ya no había testigos vivientes, solo descendientes con historias transmitidas a través de generaciones, cada retelling añadiendo matices o restando detalles, como sucede con todas las historias que sobreviven al paso del tiempo. San Miguel de Aguayo mismo cambió con los años. Las minas eventualmente se agotaron. La población disminuyó a medida que las personas se mudaban a las ciudades más grandes en busca de oportunidades.
Para finales del siglo XX, era un pueblo pequeño y tranquilo, con edificios antiguos que susurraban historias de un pasado más vibrante. Pero la historia de las 19 viudas y sus 22 hijos nunca fue completamente olvidada. Se convirtió en parte del folclore local, contada y recontada en noches de invierno alrededor del fuego. Algunos la trataban como una leyenda fantástica, otros como un hecho histórico curioso. Investigadores ocasionales llegaban al pueblo buscando en archivos polvorientos, entrevistando a descendientes, intentando resolver el misterio que había eludido la explicación durante tanto tiempo. Pero nunca encontraban respuestas definitivas, solo más preguntas, más especulaciones, más posibilidades sin confirmar. Y quizás, pensaban algunos, esa era la lección más importante, que algunos misterios no están destinados a ser resueltos, que algunas preguntas no tienen respuestas que la mente humana pueda comprender. En los archivos diocesanos de Saltillo, en una caja marcada San Miguel de Aguayo, 1850-1900, descansan los documentos, las notas del padre Villarreal, los registros médicos de don Heriberto, los informes oficiales de don Álvaro Mendoza, los certificados de nacimiento de 22 niños cuyas líneas para padre están en blanco. Estos documentos son todo lo que queda de evidencia física de aquellos eventos extraordinarios. Y en las memorias transmitidas a través de generaciones, en las historias contadas por bisnietos y tataranietos de los 22, en la conciencia colectiva de una región que experimentó algo más allá de la comprensión común, la historia vive todavía. La última entrada en el diario del padre Villarreal, escrita poco antes de su muerte en 1875, ofrece quizás la reflexión más perspicaz sobre toda la experiencia. He pasado 25 años pensando en aquellos eventos de 1850 y he llegado a esta conclusión. Quizás Dios nos permite presenciar misterios, no para que los resolvamos, sino para que nos recuerden que somos pequeños en un universo vasto. Que nuestra comprensión, por toda su amplitud aparente, es en realidad terriblemente limitada. Que la humildad es una virtud más importante que el conocimiento. Aquellas 19 mujeres vivieron con un misterio que nunca fue resuelto, pero no permitieron que ese misterio les robara la capacidad de amar, de vivir, de encontrar significado. Esa es la verdadera lección. No la explicación de lo inexplicable, sino la capacidad de abrazar la vida plenamente, incluso cuando las respuestas nos eluden. Que Dios bendiga sus memorias y que nosotros aprendamos de su ejemplo. Así, la historia de la ciudad más misteriosa de México, donde 19 viudas despertaron embarazadas después de la luna de sangre de 1850, se convierte no en una historia de horror sobrenatural con monstruos y demonios, sino en una historia profundamente humana sobre cómo las personas enfrentan lo inexplicable. Es una historia sobre el coraje de vivir con incertidumbre, sobre el poder del amor maternal que trasciende las circunstancias, sobre una comunidad que luchó entre el miedo y la compasión y finalmente, imperfectamente, eligió la segunda. Es una historia que nos recuerda que los verdaderos horrores no son los fantasmas o los demonios de la ficción, sino la experiencia humana real de enfrentar algo que no podemos comprender, de ser juzgados injustamente, de luchar por la dignidad en medio de circunstancias extraordinarias. Y es una historia que, aunque ambientada hace casi 2 siglos, resuena todavía con preguntas que la humanidad continúa enfrentando. ¿Cómo vivimos con lo que no podemos explicar? ¿Cómo respondemos cuando las certezas se desmoronan? ¿Qué es más importante, las respuestas o la manera en que vivimos con las preguntas? En algún lugar de Coahuila, descendientes de aquellos 22 niños viven sus vidas ordinarias,
probablemente desconociendo completamente la historia extraordinaria que corre por sus venas. Y en las noches de septiembre, cuando la luna llena brilla sobre el paisaje árido del norte de México, algunos ancianos todavía recuerdan y cuentan la historia. No con terror, sino con asombro, no como una advertencia, sino como un recordatorio de que el mundo es más extraño y más maravilloso de lo que nuestras filosofías pueden soñar, y que la respuesta humana más noble ante el misterio no es el miedo paralizante, sino el amor que persiste a pesar de todo. El 15 de septiembre de 2025, exactamente 175 años después de aquella noche que cambió San Miguel de Aguayo para siempre, una joven periodista llamada Sofía Rentería llegó al pueblo para investigar la historia de las 19 viudas. Había escuchado fragmentos de la leyenda de su abuela, quien afirmaba ser descendiente de uno de los 22 niños nacidos en aquel año misterioso. Sofía, armada con una grabadora digital, una cámara y una curiosidad insaciable, se propuso documentar lo que quedaba de aquella historia extraordinaria. La población se había reducido a apenas 300 habitantes, en su mayoría ancianos, que se aferraban a las tradiciones, y jóvenes que soñaban con irse a las ciudades. Pero la iglesia de San Miguel Arcángel seguía en pie, sus muros encalados ahora agrietados por el paso del tiempo, su campanario todavía dominando la plaza principal, donde una vez se reunió todo el pueblo en pánico bajo una luna roja. De hecho, tenemos aquí algunos de los documentos originales que el padre Villarreal dejó. ¿Le gustaría verlos? Teresa Aguirre había escrito con letra temblorosa: «Para quien quiera que lea esto en el futuro, no éramos pecadoras ni mentirosas. Éramos simplemente mujeres a las que les sucedió algo que no podíamos comprender, pero amamos a nuestros hijos con toda nuestra alma, y eso es lo único que importa». Mi padre me contó que su abuelo era un hombre bueno y normal. Trabajó en las minas toda su vida, tuvo una familia grande, murió de viejo rodeado de sus nietos. No había nada extraño en él, excepto que nunca conoció a su padre, y su madre siempre se ponía triste cuando él preguntaba al respecto. Decía que Guadalupe era la mujer más bondadosa que jamás había conocido, que había sufrido mucho, no solo por el misterio de su embarazo, sino por cómo la gente la trató, pero que nunca se volvió amarga, que enseñó a sus hijos a perdonar, a amar, a no dejar que el odor de otros los definiera. Clarisa le mostró a Sofía el diario de Guadalupe, el mismo que la viuda le había dado a su hija Esperanza antes de morir. Las páginas, cuidadosamente preservadas a través de generaciones, contenían la voz auténtica de una mujer que había vivido lo imposible. Cuando la sombra de la tierra comenzó a cubrir la luna, Sofía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Se preguntó si esto era lo que habían sentido aquellas 19 mujeres 175 años atrás. Pero esta vez, como en el eclipse de 1858 y en todos los eclipses desde entonces, la luna simplemente se oscureció normalmente. No hubo color rojo sangre, no hubo fenómeno extraordinario. Solo el movimiento predecible de cuerpos celestes siguiendo las leyes inmutables de la física. Don Esteban, de pie junto a Sofía, observaba el eclipse con ojos nublados por las cataratas, pero todavía brillantes de inteligencia. ¿Sabe usted qué es lo que más me fascina de toda esta historia?, le dijo con voz ronca por la edad. No es el misterio en sí. Los misterios abundan en este mundo. Lo fascinante es cómo respondieron aquellas mujeres. Podrían haberse rendido, podrían haberse dejado destruir por el miedo y el juicio social, pero en lugar de eso, eligieron amar, eligieron vivir, eligieron proteger a sus hijos contra todo pronóstico. Eso, señorita periodista,
es lo que merece ser recordado. Era una historia sobre la resiliencia humana, sobre el poder del amor maternal, sobre una comunidad que luchó con sus propios prejuicios y eventualmente, imperfectamente, encontró su camino hacia la compasión. Esa noche, mientras escribía su artículo en la pequeña habitación de la posada donde se hospedaba, Sofía tituló su pieza La ciudad más misteriosa de México, una historia de amor y misterio que trasciende el tiempo. Se examinaron los registros meteorológicos y astronómicos de 1850, buscando explicaciones para la luna roja. Los eclipses lunares pueden aparecer rojizos debido a la dispersión de la luz en la atmósfera terrestre, pero la duración y la intensidad descritas en los documentos históricos excedían lo normal. Quizás las mujeres habían sido expuestas a algún contaminante ambiental de las minas que afectó sus sistemas reproductivos de maneras no comprendidas en ese tiempo. Quizás había habido un engaño elaborado después de todo, y los padres biológicos simplemente nunca fueron identificados. Pero cada teoría tenía agujeros, cada explicación dejaba preguntas sin responder. El misterio permanecía intacto, tan impenetrable en 2025 como lo había sido en 1850. Personas ordinarias, viviendo vidas extraordinarias, cada una llevando en su ADN el eco de aquel evento inexplicable, aunque la mayoría desconocía completamente su conexión con aquella historia. Más de 50 personas hicieron el viaje a San Miguel de Aguayo, muchas conociéndose por primera vez a pesar de compartir un ancestro común. La iglesia de San Miguel Arcángel, que había visto tantas bancas vacías en años recientes, se llenó hasta rebosar. El sacerdote, de pie en el mismo púlpito donde el padre Villarreal había predicado 175 años antes, habló con voz emocionada. Criaron a sus hijos con amor, vivieron sus vidas con dignidad y nos enseñaron que la respuesta al misterio no es siempre el conocimiento, sino la fe. Fe en que el amor es más fuerte que el miedo. Fe en que la compasión es más poderosa que el juicio. Fe en que la vida tiene significado incluso cuando no entendemos completamente sus circunstancias. Doña Clarisa le mostró a una joven de 20 años, descendiente de Teresa Aguirre, el diario de Guadalupe. «Esto es lo que nos une», dijo la anciana con lágrimas en los ojos. «No el misterio de cómo nacieron nuestros ancestros, sino el amor con el que fueron criados. Esa es la verdadera herencia». Había venido a San Miguel de Aguayo buscando una historia sensacionalista sobre embarazos misteriosos y fenómenos sobrenaturales. En cambio, había encontrado algo mucho más profundo, una historia sobre la condición humana, sobre cómo enfrentamos lo inexplicable, sobre cómo elegimos vivir cuando las certezas se desmoronan. Esto perteneció a mi bisabuelo, uno de los 22 niños. Él se lo dio a mi abuelo, quien me lo dio a mí. Ya no tengo hijos a quienes dárselo, y siento que debería estar en manos de alguien que entienda su significado. Sofía abrió la caja con reverencia. Dentro había un rosario antiguo, las cuentas gastadas por décadas de oraciones, y una carta doblada cuidadosamente. La desplegó con manos temblorosas y leyó: «Has preguntado toda tu vida sobre tu padre, y nunca he podido darte una respuesta que satisfaga tu mente. Pero te doy esta. Fuiste concebido en misterio, pero naciste en amor. Cada día de tu vida, desde el momento en que sentí tu primer movimiento en mi vientre, te he amado con una fiereza que desafía las palabras. No importa cómo llegaste a mí, importa que estás aquí, que eres bueno, que eres mi hijo. El mundo querrá definirte por las circunstancias de tu nacimiento. No se lo permitas».
Tú defines quién eres, no la forma en que llegaste al mundo. Vive con honor, ama con valentía y recuerda siempre que eres un regalo, sin importar cómo ese regalo fue entregado. Tu madre que te ama, Teresa Aguirre, 1870. La historia de San Miguel de Aguayo no es sobre lo que no podemos explicar, es sobre lo que podemos elegir: amor sobre miedo, fe sobre certeza, compasión sobre juicio. El libro, titulado Hijos del Misterio, las mujeres que desafiaron la explicación, se convirtió en un éxito de ventas no por sus elementos sensacionalistas, sino por su humanidad profunda. Los lectores se conectaban no con el misterio en sí, sino con las mujeres que lo vivieron, con su coraje, su dolor, su amor inquebrantable. Pero ahora tenía algo que no había tenido antes: un reconocimiento de que su historia importaba, no como curiosidad extraña, sino como testimonio de resiliencia humana. El ayuntamiento instaló una placa conmemorativa en la plaza, junto a la iglesia de San Miguel Arcángel. La placa decía simplemente: que su historia nos recuerde que el amor trasciende el misterio, que la compasión vence al juicio, y que la verdadera fortaleza humana se encuentra no en las respuestas que poseemos, sino en cómo vivimos con las preguntas que permanecen. Pero más allá de su misterio sin resolver, se enseñaba como una lección sobre la importancia de la empatía, sobre los peligros del juicio apresurado, sobre el poder del amor maternal que persiste contra todos los obstáculos. La pequeña iglesia no podía contenerlos a todos, así que la celebración se realizó al aire libre en la plaza, bajo el mismo cielo que había presenciado el inicio de todo. No hubo eclipse esa noche, solo una luna llena normal que bañaba la reunión con su luz plateada y serena. Sus palabras resonaron en el silencio atento de la multitud. 200 años después, seguimos sin tener una explicación definitiva de lo que ocurrió aquella noche de septiembre de 1850. Y quizás eso es apropiado. Quizás Dios, en su infinita sabiduría, nos dejó este misterio no para que lo resolviéramos, sino para que nos enseñara humildad, para que recordáramos que no lo sabemos todo, que no lo controlamos todo, que hay fuerzas en el universo más grandes que nuestra comprensión. Pero también nos dejó algo más importante: el ejemplo de 19 mujeres que convirtieron el misterio en amor, que transformaron el juicio en fortaleza, que crearon vida y significado incluso cuando las circunstancias desafiaban toda lógica. Cada descendiente presente colocó una piedra alrededor del árbol recién plantado, creando un círculo simbólico de continuidad y memoria. Nadie lo sabe realmente, pero te diré lo que sí sé: nuestro ancestro amó a su hija con todo su corazón, y ese amor se transmitió a través de generaciones hasta llegar a ti. Esa es la verdadera magia, el amor que no se detiene, que no se rinde, que continúa fluyendo a través del tiempo. Eso es lo que heredaste de ella. La celebración de vidas vividas con coraje, de amor que persistió contra todo pronóstico, de una comunidad que finalmente aprendió que la compasión era más valiosa que las certezas. Las 19 viudas de San Miguel de Aguayo vivieron esta verdad, y su legado perdura no en las respuestas que nunca pudieron dar, sino en el amor que nunca dejaron de ofrecer. Esa es la verdadera historia de terror y esperanza, de oscuridad y luz, de preguntas imposibles y respuestas suficientes. Es una historia que nos recuerda que ser humano significa vivir con misterio, pero que elegir el amor en medio del misterio es lo que nos hace verdaderamente extraordinarios.